puede ser que la gente tenga miedo, o sea, la gente siempre por acá ha tenido miedo, digamos, al conflicto, o sea, porque pues aquí es un lugar sano, o sea, no ha habido tan problemas así como graves, pero pues la gente por eso tiene miedo de que venga un problema mayor, ¿no? Bueno, Esto aquí antes eran fincas productoras de ganado, productoras de alimento, y poco a poco van siendo reemplazadas. Y eso que sucede aquí en Cajibío sucede en otros municipios, digamos como el municipio del Tambo, que queda hacia el lado de allá, municipio de Timbío, que se divisa hacia el fondo, municipio de Sotará, que queda sobre la cordillera central. Son municipios que cada vez está Cartón de Colombia avanzando muchísimo más en la producción de pino. Ellos, diríamos que toda esta meseta del Valle de Puenza es la zona campesina que abastece de alimentos gran parte de Popayán y de los municipios acá cercanos, incluso abastece de alimentos al valle. De aquí sale papa para el valle, toda esta zona de Sotará salía mucha papa para el valle, salen frutales, de acá de la zona del Tambo sale mucho plátano, chontaduro, Mercaderes, por ejemplo, y unas zonas de acá de los municipios son productoras de mucho maíz, han sido zonas incluso cafeteras también, muy cafeteras. Pero todo eso, digamos, en la medida que el pino va creciendo, va avanzando, que la empresa va copando cada vez más, entonces va reduciendo la posibilidad de producción de alimentos. Antes se veía el café, se veía mucho la caña, pero una manera de monocultivo, ¿no? Sino cultivos de sus parcelas. Luego ya empiezan a ser reemplazadas por el pino, por el eucalipto. La gente empieza a arrendar sus tierras, a venderlas, al punto de que ya hoy en día pues son pocas las fincas que uno encuentra los productos que antes podía usted ver. Bueno, estamos en una de las fincas de Cartón Colombia, es una de las plantaciones que ellos tienen acá en el municipio de Cajibío. Está acabado de hacer un corte acá y así es como queda la tierra y es el suelo que uno ve. Lo que queda que realmente aquí no hay nada, aquí no hay. Esta es la estructura que hay de suelo. Y aquí es lo que produce el pino, la resequedad. Pero ya cuando él va creciendo, empieza a caer esta que es la hojita de él, y va formando una capa y eso ahí ya no crece absolutamente nada. Y entonces aquí no hay animales, no. En comienzo pueden pastear las vacas para comer esa hierba, pero luego ya no se da nada, ya por aquí no. Digamos eso que puede uno llamar un nicho ecológico. No existe. En las pineras no existe eso. Pero también está el impacto cultural en la forma de producir. Y entonces, por ejemplo, ya la gente no va a sembrar sus cultivos de acá, que son de la región, porque se van a ir de peón allá a la empresa. El cultivo de fresa en la cordillera también absorbe, pues, se convierte en un monocultivo. Algo que ya la gente ya se entregó tanto a la empresa que ya muy pocos cultivan. Ya muchos viven de una región a otra región buscando ese trabajo. Así que todo lo que tiene uno que o para el consumo tiene que comprarlo, porque aquí ya la gente ya le gusta es trabajar allá. Ya no están cultivando. Muy poco, como le digo, mucha gente por, no sé si será por la pensión o algo,
pero les gusta ir de finca en finca para lograr el trabajito. Unos 40 años atrás, toda esa parte. O sea, pues se fue como acabando a partir de la parte baja y quedó el trigo en la parte alta, lo que es la de Paixpamba para acá, lo que es los cultivos en este momento las plantaciones de Cartón Colombia, pino, eucalipto, y se acabó el trigo, se acabó la ganadería. El ganado también eran zonas muy ganaderas, de fincas, grandes fincas y grandes hatos grandes. Ahora solamente encontramos son árboles. La empresa afectaría cuando siembra mucho ese eucalipto. ¿Y eso por qué es un problema? Porque resulta que cuando uno queda hacia el lindero, ese eucalipto seca mucho la tierra. Y eso está probado. Por ejemplo, yo siembro una mata de frijol aquí. Y el frijol no le cae casi plaga. También usted siembra una mata de frijol allá y usted es la cantidad de bichos que, mejor dicho, eso muchos lo sacaban. En la zona que está cerca Sí, a la plantación. ¿Y qué más siembran además de café? Se siembra maíz, frijol, así. Nosotros estamos teniendo problemas en este momento con las siembras de maíz. Estamos en procesos de recuperación de semillas de maíz. ¿Y sabe cuáles son las plagas en este momento? Son los pájaros. Porque los pájaros no están encontrando semillas en estos bosques de pinos. Y entonces van y se nos comen las semillas nuestras. ¿Y nosotros qué le podemos decir a los pájaros? Que no se coman nuestro maíz. Porque Cartón Colombia cortó los árboles que daban pequeños frutos para ellos alimentarse. Pues la entrada de la empresa fue que lo que pasó que había mucha gente que necesitaba plata y entonces ellos aprovecharon de comprar las tierras a los campesinos y las compraron baratas. ¿Qué genera? Desplazamiento, pérdida de cultura, pérdida de identidad, en el sentido en que usted ya no tiene dónde sembrar sus productos. Usted ya tiene que salir a la ciudad porque de hecho usted arrenda o vende su tierra, usted ya no tiene un sitio donde trabajar. Pues eso la gente decía que cuando comienzan a tener maquinaria no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo no sé, porque entonces le quitan más la fuente de trabajo a la gente. Porque la otra vez aquí ya trajeron que era eso para pelar, trajeron para cortar. Y la que era de cortar, yo no sé, ahí en este lote de Guaduale, ahí la quemaron. ¿Quién la quemó? Yo no sé, ahí la quemaron. Por ejemplo, aquí a nosotros en la Unión, la empresa, pues hemos tenido inconvenientes y ellos siempre han acusado a la gente acá, que son los que les han causado algunos daños, porque pues hace tiempo es cuando apenas empezó el problema de eso, de la compra de esa tierra, pues les cortaron los árboles. Ellos acusaron directamente a varias personas de la vereda. Esas máquinas las quemaron y también pues ya prácticamente nosotros nos utilizan de que nosotros somos los que hacemos los daños. ¿Quién quemó las máquinas? ¿Las máquinas de la empresa? Dicen que las quemaron los de la FARC o algo así. Cada día se va acabando más el trabajo. Cada día ya es menos personal. Inclusive hasta la mano de obra ya ha sido desterrada, en el sentido en que la máquina también llegó acá y la máquina desplazó la mano de obra. ¿Cuáles son las causas de que el río se seque? Las forestaciones de pino arriba. El problema con eso es que cuando hay mucho el verano, este río se seca pues, y el agua empieza a agotarse para el lado de abajo. El impacto ambiental que genera los cultivos en la parte de la cordillera afecta necesariamente estas corrientes, ¿no? Las afecta. Y afecta también el diario vivir del campesino de la parte baja, porque es que en la parte baja ya no viven del corte de madera, ¿no? En la parte baja viven sacando arena. La lluvia, o sea, muchos derrumbos tapan lo que cultivamos. Y entonces pues se pierde la mayoría. Antes de llegar las empresas había agua. Ahorita enfermado hasta los ríos de agua. Yo pienso que los departamentos mayores productores de agua del país, aquí nacen en nuestro departamento 4 de los ríos más importantes. Y precisamente el río Cauca es uno de ellos y ellos están copando toda esa cuenca. Y
pues aquí hay mucha dificultad, o sea, la mayoría de las personas que viven en esta vereda se abastecen del agua desde aljibes, por ahí un aljibe, donde mi abuela también otro aljibe. Entonces en mi tiempo de verano esos aljibes se secan. Y lo del río, pues el río también sus niveles de agua son muy pocos. ¿Cómo se llama el río? El río se llama Carrizal. El nacimiento de él es en la parte de arriba de la cima de arriba, todo eso está lleno de pinos y eucaliptos. El río Carrizal viene contaminándose. Los factores son muchos. Se le atribuye entre ellos pues al fungicida que se emplea dentro de las plantaciones. Entonces eso es lo que estamos ahorita como en ese estudio. El café se daña porque resulta que como ese pino, ese eucalipto le absorbe mucha agua, entonces el café no pobreza, no que se daña por completo. Pues ahorita dicen que no se puede bañar uno ahí porque eso ahí en ese laguito es que le da como una rasquiña en el cuerpo. Hay zona frágil, hay humedales que entonces por la siembra del pino y eucalipto pues hoy se convierten en un terreno reseco, ¿no? También se pierde la fauna, se pierden las especies nativas, ¿cierto? Se pierde eso. Los bosques nativos ya no están ahí porque han sido reemplazados por el pino y eucalipto. Por ejemplo, ahora el nivel del río aumentó cuando yo era porque el pino, esa zona de adelante, pues lo cortaron todo, porque antes casi lloviera, lo que lloviera el río pues era muy poco que levantaba, eso antes se ponía como un laguito, como digamos. Además que antes pues la gente cazaba mucho porque había mucho conejo, muchos animales, pero ahora no. Como le decía a uno administrador, uno ahora ve, digamos, animales es porque, digamos, se muere algún animal por allá en eso y lo que encuentra es chulos porque los animalitos que van a estar allá comiendo, yo no. Dentro del quehacer educativo en las aulas hacemos tejido social. Nuestra práctica ambiental es recorrer esto, ¿no? Es también mirar la problemática ambiental y cultural que hay en nuestro territorio por el impacto ambiental, ¿no? por el monocultivo del pino y eucalipto. Ya los estudiantes, porque ya en sus casas no se ven prácticas agropecuarias, porque pues se han desaparecido por el mismo empleo que se le está dando a la tierra se le dio otro manejo diferente al que venía. Entonces los estudiantes también ya han perdido eso. Digamos, estas tierras son declaradas de vocación forestal por el Estado, pero digamos no se habla de una tierra que sea de vocación campesina, por ejemplo. No existe una política que diga eso, que en esto no se puede sembrar pino y que sea de vocación para producción de alimentos, para la soberanía alimentaria del país, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos una competencia en lo minero. El Cauca, el 62% del territorio caucano está pedido en exploración. Imagínate si además de eso la mayor parte del territorio caucano es dado para vocación forestal. Entonces, ¿dónde quedamos los campesinos? O sea, no hay esa política que diga que garantice que nosotros podemos permanecer en el territorio. Podríamos hablar de una contaminación visual, ambiental, en el sentido en que ya el paisaje usted no lo encuentra, el paisaje que unos años atrás veía, hoy en día usted no lo ve. Donde usted mira encuentra pino o eucalipto. A ver, la zona donde yo vivía era de potreros, habían las huerticas, había cultivos de pancoger, todo eso era una como especie de granjitas y todo eso. Entonces era muy bonito, eso era muy bonito mirar la gente y todo eso. Que ya uno podía mirar hacia el otro lado, todo eso. Pues ya ahora sí, ya el cambio ya es distinto, ya ahora vemos esa oscuridad. Ya observamos que ya ni malezas empiezan a salir por el pino y todo eso ya se convierte como en un desierto. Mira la comunidad con mucha preocupación el hecho de que Cartón Colombia necesita 18.000 hectáreas de tierra para sembrar ellos pino, para resolver la demanda de los próximos años. ¿Cómo está mirando la corporación eso? Porque encontramos que territorios como Cajibío están ubicados en el Ministerio de Agricultura como de vocación forestal.
Eso tiene unos grandes significados para los campesinos que están en la zona, porque significa que los campesinos tienen que ir desocupando para que Cartón Colombia pueda sembrar su pino. Son 18.000 hectáreas. ¿Cómo ha analizado eso la empresa? No, la corporación en este momento no tiene definido esta parte porque es una empresa privada. Y como empresa privada ellos decidirán cómo lo van a sembrar. Si en el momento tienen un sistema de participación con las comunidades aquí en Cajibío, donde no compran la tierra, sino que aprovechan acuerdos con los campesinos y a utilidades explotan esos terrenos. Hoy en día es la época de mayor expansión de la empresa, pero de manera indirecta le llamaría yo, en el sentido en que ya no son propiedades de ellos, sino que ya la tierra es arrendada. O sea, la gente no habla digamos, de la empresa, habla de esto porque, digamos, ahí están trabajando, digamos, de su sustento, entonces las personas no, digamos, Son empleados de la empresa. Sí, la mayoría de la gente trabaja en la empresa y ellos nunca la van a decir atacar, ve, esta empresa es está malo, porque, digamos, no les conviene. No, pues que lo que pasa es que como nosotros no sabíamos que esa empresa lo hacía predicar al campesino, entonces ya que la dejamos porque daba trabajo. Y para muchos, a unos hay que los favorece con el trabajo, pero a otros no. Lo que hace la empresa es que mira cuántos trabajadores hay de una vereda y echan todos sus nombres en una bolsita y de ahí sacan quiénes pueden trabajar. Esa es una modalidad porque el empleo está tan escaso que la gente se pelea pues, por trabajar en la empresa. ¿Usted todavía ha trabajado con la empresa o todavía trabaja? Ahorita yo trabajo, pero temporal. Cuando salen, que hacen los cortes, y vamos para siembra, pero mínimo por ahí un mes o 15 días nomás, y de ahí para allá ya no trabajo más. Al año. La gente pues no tiene otra fuente de empleo, al no tener otra fuente de empleo, otra fuente de ingreso, perdón, no tiene otra fuente de ingreso, entonces pues tiene que prácticamente arrendar o vender sus tierras. Donde entonces la comunidad empieza a verlos a ellos como un mal necesario, si pudiéramos decirlo de esa manera. La gente los identifica como que sí, pues, pero nos dan trabajo. Sí, hacen daño, pero fíjese que entonces están financiando proyectos. Entonces va viendo uno que ellos tratan de lavar su imagen. Hacen acuerdos con la Universidad del Cauca, por ejemplo, para que estudiantes hagan estudios frente al efecto que ellos tienen en la flora y la fauna. Y los resultados son resultados que son ilógicos, son resultados que parece que fueran amañados a la empresa. Por ejemplo, decir que entonces son los campesinos los que han acabado con la flora y la fauna, pero el estudio nunca dice, por ejemplo, que fueron ellos los que acabaron miles de hectáreas que estaban en bosque natural, que antes habían muchos animales dentro de eso, y que ellos acabaron toda esa flora para ellos poder sembrar este pino que hoy se ve acá. Eso no lo dice el estudio. ¿Y hay conflictos entre campesinos e indígenas? Pues sí, así han habido, están en ese tire y afloje por las tierras, pues, porque es que por aquí casi no hay tierras. En lo regular por los indígenas casi no echan mano por tierra porque los indígenas tienen un problema que ellos son organizados. Y el campesinado, ¿qué pasa? Que el campesinado nosotros no somos organizados, o sea que nosotros por eso es que no tenemos voz y voto. Porque es que la empresa, de lo que es de la empresa de Cartón de Colombia ya tiene muchas tierras, pues, o sea que ya no dejó tierra para el campesinado. Y esas tierras que la empresa, según dicen los otros, que la empresa es que compró las tierras solamente por 40 años. Y ya se ha pasado ya el límite que está. Entonces ya tenía que entregar la tierra al campesinado otra vez. Después de que pasó hace 4 años y quemó 4 o un poquito más, quemaron una maquinaria, ya el ejército permanece estable con esa maquinaria. O sea, el ejército permanece donde está la maquinaria. Donde está la maquinaria y permanece el ejército. Dicen que la otra vez que acá, que había mandado, dicen que eso es para militares. Y resulta que yo distingo bastante a los ingenieros, y a mí también me distingue. Y una vez yo le hice el comentario a un ingeniero ya le dije cómo era la cosa, que habían metido paramilitares en la empresa de Cartón de Colombia. Dijo, pero ¿cómo se le ha ocurrido? Dijo, no, la empresa no es eso. Yo le dije, sí, pero ya está la nota por allá.
Entonces ya me dijo que no, que eso era pura mentira. Estaba en proceso una finca, de la finca ahí al frente del colegio, la finca de los Naranjos. Sí. Ellos ya habían formado su grupo comunitario lo formaron, y que iban a ser beneficiarios de esas hectáreas de tierra, ¿no? Creo que alrededor de 40 familias iban a asentar ahí. Pero hubo un problema ahí, no sabemos qué pasó. Entonces al compañero que estaba liderando, coordinando el grupo, lo asesinaron. En este momento, por ejemplo, en Cajibío tenemos una escasez de tierra muy grande. Tenemos en un censo que hicimos con el gobierno municipal, están identificadas 890 familias sin tierra en Cajibío. Y digamos, aquí hace más o menos unos 3 años, Cartón Colombia adquirió una finca y entró en conflicto con los campesinos, porque muchos campesinos esperando que haya tierra para procesos de reforma agraria, pero Cartón Colombia nos está disputando esa tierra. Entonces uno ve una disputa muy grande, hay como una competencia entre los campesinos y Cartón Colombia. Y entonces, diga usted, el gobierno nacional aprueba políticas públicas que van en favor de la empresa, pero digamos en favor de los campesinos no hay una política pública que favorezca alrededor de que ellos puedan obtener tierra.